Hola, muy buenos días a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que se realiza en el marco de los programas corporativos de ejecutivos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En programas corporativos estamos desarrollando experiencias de capacitación gerencial y profesional para mejorar el rendimiento de los equipos en instituciones públicas y privadas. Quienes no me conocen, mi nombre es Rosa Osorio Morales, soy directora académica y profesora de programas corporativos y también directora académica del Diplomado de Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Y tengo el gusto de liderar esta conversación, seguridad psicológica, clave para el impulso de una cultura más saludable y productiva. A modo de introducción, ¿cierto? Comentar un poco que el entorno laboral está absolutamente en constante cambio, eso lo sabemos todos y todas, y la seguridad psicológica emerge como un pilar esencial para construir espacios laborales saludables y productivos. Hoy, entonces, esa es la invitación que les hicimos, vamos a explorar qué es la seguridad psicológica, por qué es clave para fomentar equipos más colaborativos y a través de qué estrategias podemos integrarla como un componente estratégico de nuestra cultura organizacional. Quiero dejar a todos y todas, estuve viendo ya varios que están saludando, así que saludos a todos y todas que se están conectando y que han mandado ya sus saludos. Quiero invitarles a todos a hacer sus preguntas. Vamos a ir mostrando, así como mostramos los saludos, hagan sus preguntas, pero también pueden ir haciendo sus comentarios, sus observaciones, y nosotros vamos a ir mostrándolos en pantalla. Si yo en algún minuto no les respondo de inmediato la pregunta, es porque probablemente va a venir un comentario un poquito más adelante o le vamos a preguntar a nuestro entrevistado algo más adelante referido a eso. Pero por favor no se abstengan de hacer aportes, hacer comentarios y por supuesto hacer preguntas. Quisiéramos poder abordarlas todas en esta horita que tenemos de conversación. Para hablar de este tema, ¿qué mejor que un experto en este campo, que nos va a acompañar y compartir sus experiencias prácticas y estrategias efectivas para abordar estos temas? Jorge Olsen. ¿Quién es Jorge? Jorge tiene más de 24 años de trayectoria en Chile y en el extranjero. Ha sido director, gerente, asesor de ejecutivos en transformaciones organizacionales de amplio alcance y de distinta índole, como por ejemplo implementaciones de ERP, adopciones de agilidad, fusiones, cambios culturales, estandarización de procesos, etcétera. Transformación digital, por cierto, diversidad e inclusión, que son algunos de los temas que nos convocan, entre otros tantos temas. Jorge es magíster en Dirección de Recursos Humanos, posee muchos diplomas en alta dirección, comunicación corporativa, programación neurolingüística, estrategia y gestión de calidad, y también cuenta con certificaciones internacionales en la metodología, por ejemplo, ADCAS de Proxy, también es certificado como Scrum Master en Management 3.0, Agile Leadership, y además es trainer en Lean Change Management y HR Agile, comunicación estratégica y gestión del cambio. En fin, como ustedes ya están viendo, es un tremendo invitado al que tenemos. Así que quisiera darte la más cordial bienvenida, Jorge, a este conversatorio. Muchas gracias, Rosa. Veamos si te estamos escuchando, te estamos viendo. Perfecto, ¿me escuchan bien? ¿Ahí sí? ¿Sí? Muy bien. Ahí sí estamos muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Rosa. Gusto saludarte, gusto de verte esta mañana de miércoles, ya del último mes del año. Oh, sí, y que nos ha costado llegar a este último mes del año. Sí. Así que, qué bueno, ahí se escucha bien, dice Andrea. Un año bien movido en todo ámbito, no solo organizacional, sino que también, bueno, como ya todos sabemos, político, económico, con alto y bajo. Así que quienes trabajamos gestión del cambio, muy atentos a todas las señales del entorno. Atentos con las antenitas muy paradas. Y también en temas de seguridad psicológica, pues Jorge, porque este año entró en vigencia ni más ni menos que la famosa ley Karin, lo que se hablaba antes de seguridad psicológica, aquellos que estamos como tú y yo metidos en gestión del cambio, sí, es algo que se hablaba, pero ahora pasó a ser la niña bonita, pues. Entonces, hoy día vamos a hablar y vamos a partir aclarando qué es y qué no es gestión del cambio, ya me quedé pegada con la gestión del cambio, con seguridad psicológica.
Está derechamente relacionado, así que no pasa nada. Bueno, partamos diciendo que es... Exacto. Bueno, sí. La seguridad psicológica, si pudiéramos definirla de alguna manera, ¿cierto? Esta percepción que tienen los miembros de un equipo, de una organización, de que pueden expresarse, proponer ideas, pero también cometer algunos errores sin que los vayan a cortar, sin que les vayan a poner represalias, sin que lo vayan a humillar o sin que vayan a hacerle bullying, digámoslo así. Se dice que la seguridad psicológica es fundamental para promover la colaboración, la innovación, ¿cierto? Y sobre todo el bienestar en los equipos de trabajo. ¿Tú podrías explicarnos desde ahí cuál es la diferencia entre la seguridad psicológica con otros conceptos que quizás son más conocidos como la confianza, el clima laboral o el bienestar? Sí, mira, la pregunta, aunque parece como súper, es como obvio que era la primera pregunta, en este tipo de temas no es tan obvio. No, de verdad, porque normalmente este tipo de temática se presta para esta confusión, para bien y para mal. Y cuando se generan ese tipo de confusiones, normalmente hay malas implementaciones, se generan resistencia y por lo tanto, más de alguna oportunidad me ha tocado ver en temas de seguridad psicológica, agilidad u otros relacionados, debut y despedida, porque en el fondo la gente no entendió bien realmente cuál era el fondo del tema. Entonces, a mí en algunos temas como este me gusta, y esto no es para sacar una autoridad mía, sino que lo he ido sacando a través de personas expertas, realmente expertas en el tema, que llevan muchos años trabajando en temas de seguridad psicológica. ¿Qué es lo que no es seguridad psicológica? ¿Ya? Entonces, la seguridad psicológica, de hecho hay como 6 o 7 definiciones de lo que no es. Y dentro de ella está, por ejemplo, no es inmunidad, no es, estamos en un espacio de seguridad psicológica, da lo mismo que entregue a tiempo nuevo el reporte que tenía prometido para la próxima semana, da lo mismo la calidad, da lo mismo que si realmente esto involucra a las personas que tenía que involucrar. Estamos en seguridad psicológica, no pasa nada. No, está muy lejano de eso. La seguridad psicológica, como dice en el título, apunta a crear ambientes más saludables y a la productividad, y hay estudios que lo demuestran. Entonces está muy lejano, está muy lejano a la inmunidad o a la poca responsabilidad. Está también lejano a la amabilidad extrema. Aquí todos nos tratamos con amor y con cariño, nos damos abrazos, besitos, no, pero nada que ver con seguridad psicológica. ¿Ya? Qué buena aclaración, y estas son buenas aclaraciones. Sí. Lo mismo ocurre de repente con las mismas jefaturas cuando creen que por estar en un espacio de seguridad psicológica tienen que defender al equipo y por lo tanto los niveles de accountability comienzan a disminuir. Si un miembro de su equipo de trabajo comete algún error, va el jefe como superhéroe y lo defiende y es el que pone la cara frente al resto y el trabajador, en este caso, o el funcionario, queda entre las sombras y nadie se enteró realmente quién fuera el que estaba responsable de alguna actividad, de alguna entrega en particular, entre otras cosas. No es autonomía, no ganar, estamos en seguridad psicológica, por lo tanto, cada uno toma las decisiones como se le viene la gana, tampoco se trata de eso, ¿ya? Entonces, hecho ese punto, ¿cómo se relaciona, que era la pregunta inicial, cierto, con otros conceptos que tienen que ver con bienestar y con confianza? Podríamos decir que más que diferenciar están directamente relacionados. La seguridad psicológica se basa en la confianza. Y yendo un poquito más lejos, se basa en las culturas que son capaces de reconocer y premiar la vulnerabilidad de las personas. ¿Ya? Esa es como la raíz de la seguridad psicológica. Yo me atrevo a mostrarme frente al resto tal como soy, con todas mis fortalezas, con todas mis debilidades. Me atrevo a ser vulnerable, que es parte de lo que también uno trabaja, por ejemplo, cuando trabaja en ámbitos de liderazgo. Cuando el líder solamente se muestra como el experto, como el que toma las decisiones, no admite los errores, etcétera, está muy lejano aún de lograr un buen liderazgo respecto a adhesión de los equipos, confianza, etcétera. En la medida que el líder comienza a mostrarse vulnerable, admitir que hay cosas que no sabe, admitir que hay algunos temas los cuales requieren más apoyo, eso lo humaniza y por lo tanto aumenta los niveles de confianza. Es exactamente lo mismo la seguridad psicológica. Entonces, la confianza es uno de los pilares de la seguridad psicológica. Y el bienestar laboral es uno de los objetivos que persigue, así como la productividad. Perfecto. Como resultado, entonces, ¿no? Exacto. En la medida que tú trabajes en un ambiente de mayor seguridad psicológica, es mucho más probable que tengas un ambiente saludable y que tu equipo sea más productivo.
Jorge, y dado eso, ¿cómo debieran ser los comportamientos de las personas o de un equipo? ¿Qué observarías tú dentro de un equipo, dentro del líder y también de los colaboradores como en el cotidiano? Para decir, sí, en este equipo, con esta jefatura, con este equipo sí hay seguridad psicológica. ¿Qué tipo de conductas o comportamientos debiéramos observar? Igual nos diste algunas pistas de la jefatura diciendo, por ejemplo, que no todo lo sabe, que quizás necesita apoyo en ciertos aspectos, pidiendo colaboración, pero ¿qué otros comportamientos podríamos observar o deberíamos observar para decir, sí, en mi equipo sí hay seguridad psicológica? Los equipos, o sea, los comportamientos, algunos tienen que ver con cosas que pueden parecer nuevamente como de perogrullo, como súper obvias, pero que estos temas siempre tienen una componente que son bien complejas, pero que al mismo tiempo lo hacen bien desafiante y entretenido para quienes venimos del mundo de la consultoría. Y que está directamente, como tú mencionaste al principio, relacionado con gestión del cambio. Por muchas recetas que uno tenga, los cambios los hacen las personas. Y por lo tanto, tú puedes tener un mismo cambio en una misma organización, solamente cambias el equipo de personas y el cambio puede ser completamente diferente. ¿Ya? En la seguridad psicológica pasa exactamente lo mismo. Entonces, uno de los temas fundamentales, además de los comportamientos, es que la gente realmente, lo que decíamos al principio, entienda realmente lo que significa seguridad psicológica. Y eso tiene que ver con personas con experiencia en el tema, con formarse en el tema y del punto de vista del liderazgo, que el líder sea capaz de establecer o de impulsar en su propio equipo, además de lo que pueda haber a nivel más corporativo, pero el líder en su propio equipo, ¿qué vamos a entender por seguridad psicológica? ¿Y qué vamos a entender significa cuáles son las normas que nos van a regir para trabajar en un ambiente de seguridad psicológica? En la ¿Qué es medida permitido y qué no? Exacto. ¿Qué es permitido y qué no? ¿Qué es lo que reconocemos? ¿Qué es lo que premiamos? ¿Qué es lo que queremos evitar? ¿Ok? Y dentro de eso, aparte de la definición, obviamente uno puede estar los comportamientos. Aquí todas las personas se respetan la opinión de todos. No significa, ojo, que también tiene que ver con lo que no es. No significa que para todas las decisiones todos tienen que opinar. Hay ámbitos dentro de la... Claro, porque si nos ponemos a opinar todos de todos, finalmente la agilidad de la organización se las baila. Nos transformamos en un elefante blanco, o sea, en el fondo, para dar un paso tenemos que preguntarle a 500 personas. No. Y hay también, obviamente, incluso dentro de la agilidad para recursos humanos, que en general la agilidad para recursos humanos promueve la participación, la transparencia y varios otros principios, la seguridad psicológica, también se reconoce que hay espacios que son más estratégicos, más confidenciales, que tienen distintas variables que hacen que sea necesario que se tomen en espacios más acotados de personas, a nivel ejecutivo, etc. Por lo tanto, eso se da por sentado. Pero sí decir, mira, en este tipo de decisiones vamos a participar tal tipo de personas, cuando estemos en las reuniones todos van a tener derecho a hablar, incluso hay algunos, después lo vamos a mencionar, pero hay una empresa en particular, que puede decir cuál es, una empresa del mundo de la tecnología, hizo un estudio y parte de lo que ellos demostraron en los equipos que eran más productivos era que cuando, por ejemplo, ellos hacían reuniones, los equipos más productivos, una de las buenas prácticas que tenían era que primero seleccionar bien a quienes participaban en esa reunión, personas realmente que tuvieran que aportar y no solamente ir como oyentes, y segundo, que quienes participaban todos tenían la misma cantidad de tiempo aproximada, porque tampoco era así como ciencia exacta, pero más o menos el mismo tiempo para intervenir dentro de la reunión. Entonces, con ese solo hecho, ya las personas se sentían todos en igualdad de condiciones y por lo tanto se producía un espacio de mayor igualdad, de seguridad psicológica, de mayor confianza para poder expresar sus ideas y hacer sus aportes. Perfecto. Entonces, y hay otras cosas, y aquí, por ejemplo, relacionado con lo mismo, en alguna oportunidad, hablando de temas de ley Karen y qué sé yo, con buen trato, hay que es muy similar al tema de la seguridad psicológica, también, por ejemplo, hay decálogos. Dentro de los decálogos del buen comportamiento, por ejemplo, saludar a todas las personas cada día, pedir las cosas por favor, dar las gracias cada vez que alguien colabora en algún tema, reconocer los comportamientos públicamente que apuntan más a contribuir a ambientes más saludables, etc. Así como en algunas organizaciones tú entras a una sala de reunión y hay un decálogo, una lista de la buena práctica de hacer antes y después de terminar la reunión, lo mismo pero con temas de seguridad psicológica.
Correcto. Por ejemplo. Mira, qué interesante. El tema este de cuando una organización se está dudosa de adscribir esto, porque yo estoy muy de acuerdo contigo, esto de que la seguridad psicológica aquí es premiar el error, es ser permisivo, es irnos hacia una cultura de la buena ondita, y la buena ondita no me permite mejorar. ¿Qué le diríamos entonces a esos líderes o a esos directorios o a esos líderes sobre la respuesta concreta? ¿Qué podemos esperar muy concretamente si vamos a integrar la seguridad psicológica como un elemento importante en nuestra organización? ¿Qué resultados prácticos voy a poder observar en esta organización, aquellas que priorizan la seguridad psicológica? ¿Con qué está? Tú me hablaste de unos estudios. ¿Con qué está relacionado? Sí, bueno, hay harto estudios al respecto, afortunadamente, porque de repente en estos temas que son más la llamada habilidad blanda, soft skills, que normalmente ahora se le llama más las deep skills, la habilidad profunda, no todos realmente hay mucha data como para defenderlo, especialmente a niveles más ejecutivos. En seguridad psicológica en particular sí la hay. Así que eso es una buena noticia para quienes venimos del mundo más de recursos humanos, gestión del cambio. Obviamente los líderes tienen un tema muy relevante que cumplir en esto, pero no depende solo de los líderes. Eso también me gusta ser bien enfático. Uno puede tener un líder súper comprometido, súper realmente convencido, que parte de su identidad como persona es el respeto por los demás, la inclusión de la diversidad, etcétera. Pero si dentro de su equipo siguen habiendo personas que, como diría el filósofo, atornillan al revés, se siguen dando espacios poco saludables. Y lo mismo pasa respecto a si en el equipo todos están conscientes de la importancia, pero el líder no genera los espacios de confianza o trata mal a sus personas, etc. Entonces tiene que hacer un esfuerzo mancomunado. Ahora, respecto a los estudios, nuevamente hay para bien y para mal. Por ejemplo, no voy a citar la fuente porque son muchas, Gallup, Deloitte, qué sé yo, otras Amy Edmondson y distintas organizaciones relacionadas al tema, pero por ejemplo, algunos números. 58% de las personas, estos son normalmente estudios a nivel internacional, el 58% de las personas informan tener poca confianza en el liderazgo. Esto en ambientes de baja seguridad psicológica. En los mismos ambientes de baja seguridad psicológica, el 60% tiene menos probabilidad de asumir riesgos o sugerir nuevas ideas. El 66% de los empleados son reacios a informar errores y el 70% afirma sentirse desconectado en el trabajo o descontento. Todas estas son cifras de las consecuencias de ambientes con baja seguridad psicológica. ¿Qué pasa al contrario? También hay estudios, para que no nos quedemos tristes, estudios también con la vereda al frente. En positivo, en positivo. En positivo. Son números de Harvard y de Gallup, que demostraron que cuando hay ambientes más saludables y de seguridad psicológica y felicidad organizacional, que es un concepto también que hace varios años ya se viene acuñando, aumenta la innovación en un 300%, aumentan las ventas en un 44%, aumenta la productividad en un 31% y la retención en un 37%. Ah, wow, son cifras bien poderosas, pues. Sí. Y hay una organización que la que le mencionaba antes, que le iba a revelar el nombre, que no sé si la conocen, Google. Me suena. Que hizo un estudio que se llamó Aristóteles, que algunas personas es normalmente conocido mal a quienes nos hemos dedicado al mundo también de la agilidad, se menciona esto. Bueno, el estudio de Aristóteles es un estudio que se hizo el año 2012 que duró como un año o un poquito más y que abordó a más de 100 equipos en 80 países. Y el estudio en simple era por qué, a pesar de ser Google, una empresa innovadora, que lleva la punta de la tecnología, claro, ¿cierto?, que rompe paradigmas, etcétera, ejemplos en muchos temas, ¿por qué a pesar de eso tenemos equipos que son más y menos productivos? Y hicieron este estudio, se apoyaron con la Universidad de Harvard, con varias especialistas de distintas organizaciones internacionales y equipo interno obviamente de ellos. Y al principio fue un estudio un poco complejo porque le costó como parametrizar ciertas cosas, pero finalmente, como digo, después de un año llegaron a un resultado y identificaron los 5 factores que más influyen en la productividad de los equipos.
El número 5 era el impacto, que son los miembros del equipo que piensan en su trabajo es importante y crea un cambio, es decir, que las personas sean capaces, o que la organización, los equipos, los jefes sean capaces de hacer este vínculo, que realmente su trabajo importa en el fondo y que están generando un impacto en la organización. Otro tiene que ver, en cuarto lugar, el significado, en tercer lugar, la estructura y claridad, es decir, tener claro cuáles son los roles, planes, objetivos, etcétera, etcétera. La confiabilidad y en el número 1, el factor principal, seguridad psicológica. Mira, entonces, ¿sí? Me adelanto, Jorge, todavía no lo han dicho, pero me adelanto que yo sospecho que más de alguno va a querer que les compartamos ese estudio si es que tú tienes disponibilidad de él, porque son datos bien duros. Aquí hay, a ver, una observación de Pedro Gustavo Holguín. Hola, Pedro. Dice, en mi empresa existen eventos Kaizen para buscar eficiencias en procesos y en estos eventos se enuncia desde un principio la igualdad de las personas que participan, colaboradores y gerentes participan por igual con confianza y respeto. Muchas gracias, Pedro. Habría que preguntar, Pedro, si eso se cumple. Al final se genera una cultura, exactamente. Qué interesante eso, porque en el fondo lo que Pedro también nos está diciendo es que estos códigos, estas prácticas, estos decálogos, estas guías de comportamiento van generando cultura, ¿sí? Y sería súper interesante, Pedro, por lo que tú estás compartiéndonos, y gracias por compartir tu experiencia en tu organización, así se van generando estos cambios, ¿no? Finalmente vas modelando las conductas, algo que hemos conversado con Jorge fuera de cámaras. Sí, a través de las conductas vas generando estos cambios de cultura, ¿sí? Mira, Lina nos está diciendo, hola Lina Munera Álvarez, buenos días, dice un tema muy interesante e importante para los equipos de trabajo, dice que se desempeña en el área de la salud, wow, y este concepto impacta directamente en la atención segura de los pacientes. O sea, ni hablar, Lina. Y la pregunta que yo le haría a Lina, y también te hago a ti, Jorge, miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes dirían que hoy día las organizaciones chilenas estamos en un momento organizacional, o las organizaciones chilenas estamos promoviendo seguridad psicológica o no? A mí el tema de la salud me hace dudar, porque es una cultura muy vertical, muy del castigo, muy del protocolo. Entonces habría que ver, y puedo estar prejuiciada, ¿no? En temas de que si nuestras organizaciones están preparadas, no sé cuál es tu opinión, Jorge, si están preparadas, si realmente estamos promoviendo la cultura, una cultura de seguridad psicológica en las organizaciones. Sí, yo creo, por lo menos mi opinión es que y no es una opinión antojadiza, yo creo que el panorama es más bien negativo. Tomando un poco también lo que decía Pedro, que normalmente, ahí desconozco la realidad específica de lo que menciona en su organización, pero si es que, y la pregunta que le hacías tú, si realmente se viven esos valores, esos principios que ellos mencionan de la igualdad y todo, maravilloso. Y sería una buena excepción a la regla. Lamentablemente, cuando se trabajan en temas, por ejemplo, como Kaizen o modelos Lean, que buscan la eficiencia, etcétera, por ejemplo, el mismo Lean, modelo Lean, tiene la filosofía Lean. No es solamente la tecnología y los típicos términos de eliminar la grasa y ser más eficiente, etcétera. Dentro de la filosofía Lean, lo que se promueve es que cualquier persona, por ejemplo, tenga la capacidad, incluso sea premiado, de parar un proceso si tú estás viendo que pues, está poniendo en riesgo, por ejemplo, la vida de otra persona o temas de salud organizacional, etcétera. Eso yo por lo menos pocas veces lo he visto, no solo en Chile, sino que en general en otros países de Latinoamérica. La única industria un poquito distinta de eso son las industrias más extractivas, productivas, energía, minería, etcétera, porque el tema de la seguridad es un gran tema, digamos. Entonces, normalmente las campañas de comunicación, el 50% tienen que ver con seguridad. Pero salida de ese mundo, es muy raro ver eso en otras organizaciones. Respecto a, por lo tanto, normalmente el de Chilean Way como que no funciona muy bien, en ese sentido. Y respecto a la realidad en Chile, hay un dato que es súper duro y que te refleja eso, y que es global, no es solamente del mundo del trabajo, sino que a nivel global. Chile es no estoy 100% seguro si es el primer o segundo país en el mundo
con peor salud mental. Estamos en los top 3. Dependiendo del año, vamos subiendo o bajando. Ok, estamos ahí mirando el ranking. En el triste top 3. Claro, entonces eso algo te dice. Por cierto. Si estuviéramos en ambientes saludables de trabajo, probablemente ese ranking no sería tan crítico como lo que se refleja aún. Y lamentablemente la dicotomía es aún mayor porque a pesar de ser los países peor evaluados en el mundo, somos los que tenemos peores políticas en atención de salud mental. Exacto. A mí me tocó hacer hace 4 años, justo al inicio de la pandemia, un estudio de prospección de temas de salud mental en Chile, y prometo de que salí deprimida de ese estudio, porque además entendiendo de que es un problema muy global, es un problema además multifactorial y que además para resolverlo necesitas prácticamente cambiar la institucionalidad. Luego, cruzando con los datos chilenos, por eso estoy un poco al día con los datos que tú comentas, era para ponerse a llorar. O sea, estamos realmente en un problema. Houston está en un problema. Oye, Jorge, no quiero dejar pasar la pregunta de Francisca Muñoz, que está súper interesante. Dice, hola, ¿cómo se mide la seguridad psicológica? Pregunta si es que hay algún instrumento validado para poder medir esto en los equipos o en las organizaciones. Sí, a ver, mi sugerencia en eso es, voy a seguir uno de los principios de la agilidad. Hay que ir trabajando de manera incremental. De repente cuando uno trabaja temas que para la organización pueden ser muy disruptivos, puede generar el efecto contrario. ¿Ya? Entonces hay que ir de pasito a pasito, suavecito, como decía un autor por ahí, avanzando en el tema de seguridad psicológica, ya sea en equipos en particular, en un área determinada, y no hacernos la trampa solitario, no nos vayamos al equipo donde vemos los principales desafíos y está el peor clima y es súper necesario. No, pues vamos al revés, vamos donde están los mejores niveles de clima, etcétera, para que eso también nos permita ir haciendo cosas concretas, mostrando resultados rápidos y de esa manera ir conquistando más voluntades. Respecto a la medición es lo mismo. La medición, si uno quisiera comenzar a incluirla dentro de la organización, una buena forma de incluirla es a través de las mismas evaluaciones de cultura. Entonces, cuando uno trabaja la cultura, identificar qué comportamientos de seguridad psicológica puedo vincular, por ejemplo, a los valores de mi empresa o de mi organización, y a través de ellos, por lo tanto, después cuando los mida, identificando cuál es el avance en cada uno de esos indicadores que fui incluyendo. Si ya considero que estoy en un nivel de madurez mayor, que sí es un tema que se está trabajando en la organización, que ya hemos hablado durante bastante tiempo sobre seguridad psicológica, se están haciendo iniciativas particulares, hay herramientas específicas de seguridad psicológica. Una de ellas es la que creó Amy Edmondson. Amy Edmondson es una autora, profesora de la Universidad de Harvard, una de las primeras que comenzó a hablar sobre este tema hace varios años atrás. Les recomiendo, si pueden buscar en YouTube, hay una charla TED de Amy Edmondson que dura como 15 minutos, que es muy, muy, muy interesante, porque cita varios ejemplos del estudio que ella hizo inicialmente sobre seguridad psicológica y cómo lo aplicó en distintos ambientes de trabajo, en el ámbito militar, médico, en empresas, etc. Y ella creó un estudio, tiene un libro también que se llama The Fearless Organization, y tiene un estudio que está basado en una en una encuesta con escala Likert. Lo tengo acá, de hecho. Está en inglés, nosotros lo tradujimos al español, y hace preguntas, por ejemplo, sobre comportamiento de aprendizaje en el equipo, sobre comportamiento en el equipo externo, y son básicamente afirmaciones donde uno tiene que ir respondiendo en una escala Likert desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando alguien comete un error en este equipo, muchas veces se le echa en cara. Ahí uno contesta una de las 5 escalas de evaluación. En este equipo es fácil discutir temas y problemas difíciles. En este equipo a veces se rechaza a la gente por ser diferente. Los problemas y errores en este equipo siempre se comunican a las personas adecuadas. A menudo nos tomamos el tiempo para encontrar formas de mejorar los procesos de trabajo en nuestro equipo, etc. ¿Ya? Es una batería de preguntas, no es tan larga la encuesta, no tengo aquí el número, pero deben ser, no sé, unas 20 preguntas. Y de acuerdo a su estudio, después, esas respuestas se
Se hace la consolidación, la escala Likert y se ve más o menos cuál es la tendencia a nivel de madurez de cada organización. Ese es uno de varios estudios que existen. Hay otro autor que se llama... Tengo acá el nombre. Para que sepa, Jorge, estoy pidiendo ahí que me coloquen los nombres de los autores para que queden en pantalla. Así que ahí está la autora del estudio, Amy Edmondson, para que la puedan buscar después en las charlas TED. Así que si me das el nombre, la escribimos y se publica. ¿Te lo escribo acá por el chat? Sí, escríbalo por el chat ahí para que la puedan publicar. Súper interesante lo que nos estás compartiendo y mientras tú lo buscas, hacer algunas... estuvo sumamente interesante la pregunta, Francisca, pero habiendo dicho eso, también es importante como que la evaluación, a ver si estás de acuerdo conmigo, y ahí comparto lo que dijiste, ir de menos a más, que la evaluación debería ser... como de menos a más y muy alineada con la cultura. Y desde ahí, en lo personal, pienso que estos estudios, estos instrumentos te pueden servir inicialmente para como partir, digamos, en el diseño de un instrumento, pero tú deberías construir el propio, porque cada cultura es distinta. Ahora, yo invito a que no solamente ese instrumento esté alineado con los valores organizacionales, sino que vaya a los niveles un poquito más externos también, como las creencias estratégicas. Ejemplo, quiero poner un ejemplo. Hay ciertas creencias que están instaladas en ciertas culturas, como por ejemplo, aquí la gente que se va temprano es porque no tiene mucho que hacer, entonces hay que darle más pega. O acá la gente exitosa, los ejecutivos exitosos son los que revientan el equipo. Una serie de creencias estratégicas respecto de cómo funciona la organización y que esas también deberíamos poder ser capaces de levantarlas a través de algún estudio. Entonces tú puedes ir a tantear, puedes ir a mirar y decir, bueno, quiero tantear si esta creencia está instalada o no y si esa creencia es pro seguridad psicológica o anti seguridad psicológica. Y también los comportamientos, o sea, en el fondo abordar del nivel más profundo de la cultura hasta los niveles más externos de la cultura, que son las conductas observables. Entonces, yo soy muy de amiga, y esta es una recomendación ya más evaluativa, más metodológica, de que utilicemos estos instrumentos como una base, pero finalmente esto es como parecido a los instrumentos de clima. Tu instrumento tiene que responder a tu realidad organizacional. Y como la seguridad psicológica tiene que ir apuntando no solamente a los comportamientos, sino que lo que tú muy bien decías, Jorge, a los valores y elementos de creencias que son más profundos, entonces, y eso es muy particular de cada organización, entonces lo tienes que levantar. Usen los instrumentos como una guía, pero armen sus instrumentos a su medida. Esa es mi recomendación. Para que se refleje verdaderamente lo que se necesita. Mira lo que nos dice Soraya Clavela, gracias Soraya, dice, una empresa, una organización debería tener equipo psicológico. O sea, esto, Soraya, que tú estás diciendo, lo hubiéramos dicho antes de la pandemia y te habrían dicho, Soraya, ¿qué se tomó antes de venir a trabajar? Si te está diciendo locura. Hoy día ya no es una locura. Hoy día es algo que yo sé que en muchas organizaciones existen, y te digo, es más, tuve un alumno de un diplomado, en un diplomado de control gerencial aquí mismo en la universidad donde hago clase, en comportamiento organizacional, que me decía que ellos habían, tipo muy del control de gestión del área muy dura, y que por convicción de su mujer, que era psicóloga, en los tiempos de pandemia habían colocado un equipo efectivamente psicológico, 2 coordinadores internos, y habían hecho convenio con una empresa que da asesoría psicológica, y él, pero ya, mujer, ya, lo vamos a hacer. Me dijo, yo fui capaz de medir el retorno de la inversión, y el retorno de la inversión, de ese que yo consideraba gasto, fue altísimo en calidad de servicio, en accidentabilidad, en errores, y es una práctica que hasta el día de hoy esa organización dejó instalada. Entonces, como dice muy bien Soraya, si no tienes un equipo psicológico, porque quizás es caro por el tamaño organizacional, observa posibilidad de hacer convenios, beneficios con empresas consultoras o con empresas donde hay equipos ¿Hay las mutualidades generales?
las mutualidades ahí tienen harto que decir, pues normalmente en temas de prevención de riesgo, seguridad ocupacional, ahí las mutualidades tienen una incidencia directa y trabajan con muchas empresas. Mi único warning en eso, mi único cuidado es que, por ejemplo, a propósito de la ley Karin exige, no es que recomiende, exige que hayan, se formen comités de investigación y distintos otros grupos de atención a las personas cuando se ven afectas a algún acto de violencia laboral o de acoso sexual o laboral. Y además se pide que esas personas que forman parte de esos grupos tengan formación o conocimientos en temas de manejo de conflictos, situaciones de estrés y otras cosas. Eso es un tema. Y está bien que eso ocurra. Y ojalá eso también fueran competencias que los mismos líderes se formen en temas de seguridad psicológica, de manejo de estrés, de gestión de conflictos, entre otras materias. Distinto es a tener psicólogos internos. Yo en eso, lo mismo que el coaching, porque ¿cuál es el riesgo que yo veo? Es que cuando son psicólogos o coaches internos, el sesgo sí o sí está, aunque uno quiera, por solo hecho de naturaleza de ser humano. Yo me identifico con ciertos grupos, con ciertas personas, por lo tanto, mi nivel de imparcialidad puede verse, en algunas ocasiones se puede ver puesto en riesgo. Entonces, ahí lo que yo sugiero es que es importante tener como concepto el tema de la atención psicológica, pero ojalá sean terceros, para que en cualquier situación pueda resultar ser más conflictiva, tengan esta visión más imparcial y no estar cercado por algo interno de la misma organización en el fondo. Entonces eso te da... Además, más económico, Jorge. Pero, claro. A menos que sea una empresa que esté con problemas todos los meses, pero... Claro, pero en términos de sustentabilidad del apoyo, porque lo peor que podrías hacer es ofrecer una cosa y después no poder sustentarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces puedes hacer convenio, puedes contratar con empresas consultores, puedes contratar estos servicios, ¿no? Y probablemente con esta visión externa, pero que externa, bueno, ambas cosas tienen su favor y en contra. También lo externo con algún nivel de alineamiento respecto del negocio, porque también convengamos que de repente hay industrias que son complejas, empresas con turnos, con una serie de condiciones del negocio que los hacen más vulnerables a este tipo de problemas de bienestar y todo. Entonces también tiene que haber como algún mínimo grado de conocimiento del negocio, de modo tal de que las recomendaciones y el apoyo estén contextualizados dentro de la realidad laboral, digamos. Así es. Mira, hay una pregunta aquí de Gonzalo Figueroa que está bien interesante. Dice, ¿cuáles son los indicadores claves para medir si un ambiente de trabajo es psicológicamente seguro? Esta es una pregunta, probablemente sea de algún alumno o alumno en este caso, de este departamento, que es el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información. Mira, indicadores específicos de seguridad psicológica, al menos yo no conozco. O sea como que este es el dashboard seguridad psicológica. Existen herramientas de evaluación en base a los criterios, algunos de los criterios que yo le mencionaba, y a algunos otros indicadores que normalmente uno está observando en gestión de personas, que te van indicando si estamos en un ambiente o no de seguridad psicológica, porque como ustedes ya deben estar infiriendo, está muy relacionado con el clima laboral. Entonces, indicadores como calidad de clima laboral, ausentismo, rotación, abandono del trabajo, etcétera. O cuando uno ve, por ejemplo, en ciertas áreas o equipos donde hay mayores niveles, indicadores más negativos en estos ámbitos que yo les menciono, claramente son espacios donde uno diría, probablemente aquí entonces hay problemas en el día a día con el equipo, espacios de poca seguridad psicológica, etcétera. Y hay otros que son quizá un poquito más implícitos, que es yo siempre menciono que cuando estamos frente a la cultura del perrito taxi. ¿Cuál es la cultura del perrito taxi? No es un indicador tan científico, pero que es muy decidor. Es típicamente cuando estamos en una empresa, estamos todos en una reunión y está alguien hablando diciendo, no, y este proyecto es súper importante, es el más relevante para la empresa y tenemos que lograr estos desafíos y estos entregables y este es el roadmap del proyecto, etcétera. Y todos, sí, vamos con el proyecto, todos comprometidos, etcétera, etcétera. Termina la reunión, cada uno vuelve a su lugar de trabajo y sigue haciendo y no toma en cuenta nada de lo que se dijo en esa reunión y sigue
trabajando tal cual como lo ha hecho toda la vida. Porque yo digo que son las culturas de perrito taxi, porque normalmente está toda la gente en la reunión asintiendo con la cabeza, pero después se detiene, como pasa en el taxi, se detiene el vehículo y seguimos trabajando como cada uno mejor le parece. Y esos son síntomas por lo menos de dos tipos de organizaciones. Uno, si estamos en una organización armada donde muchas veces hay que seguir la instrucción y por lo tanto, yes sir, y juntamos los pies y seguimos en la orden. O estamos en una cultura muy tóxica donde las personas simplemente no se atreven a expresar. Por lo tanto, correcto, cualquier cosa que puedan decir distinto o alguna idea diferente puede ser visto como algo que estamos contradiciendo al jefe, ponernos en riesgo como funcionario o colaborador, etc. Y por lo tanto, públicamente todos llevamos el amén, pero internamente seguimos actuando como lo hemos hecho siempre o durante los últimos años. Jorge, una recomendación adicional que quisiera hacer asociada a la pregunta anterior es que ustedes pueden generar además dentro de los estudios de clima una variable o una dimensión, como quieran verlo metodológicamente, que sea de seguridad psicológica. Tú puedes incluir también dentro del estudio de clima una variable que mida específicamente seguridad psicológica y redactar ciertos reactivos que te permitan empezar a monitorear, que es un poco la preocupación que estaba instalada en la pregunta anterior, ¿sí? Como para complementar lo que tú estabas diciendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y los focus group son la metodología cualitativa maravillosa que te permite también levantar, y lo importante es hacer una pauta que vaya apuntando a levantar también estos inputs, ¿no? Asociados a la seguridad psicológica. Mira, Alejandro Saldivia nos dice algo que está súper asociado con algo que te quiero plantear. Dice, en un holding en el que presta servicios se generan eventos, charlas de coaching, todo muy bonito, pero uno, no se mide el impacto, que es lo que hemos estado hablando un poquito, la importancia de medir impacto, y dos, en el día a día no se ven estos cambios. Y dice, esta es la realidad PYME. Entonces, ¿por qué apunto a este comentario, Alejandro? Muchas gracias por tu aporte. Y por compartir tu experiencia, porque crear entornos seguros no es espontáneo, requiere ciertas condiciones muy específicas para que lo hagan posible. Y quizás uno de los mayores desafíos que yo he visto, y pareciera ser que Alejandro también lo está observando, es pasar de la intención a la acción, ¿sí? Entonces, hay mucha declaración en organizaciones y líderes que firman, que promueven el respeto y la seguridad psicológica, pero en la práctica no siempre se están creando espacios para que, por ejemplo, los equipos se expresen. Entonces, ¿qué prácticas concretas podríamos adoptar para iniciar este cambio? Sí, apuntando también a lo que dice Alejandro, o sea, muchas iniciativas sueltas, pero que no hay medición de impacto y quizás esas iniciativas no están apuntando realmente a generar el cambio para crear culturas con mayor seguridad psicológica. ¿Qué recomendarías tú? Bueno, yendo de lo más general a lo particular, como decíamos al principio, desde el punto de vista de la cultura, la idea es generar una cultura donde la vulnerabilidad y el atrevernos a ser nosotros mismos sea un valor, y ese valor sea reconocido. Que las personas tengan la opción de expresarse libremente, de plantear su idea, de decir cuándo están de acuerdo, cuando no están de desacuerdo, etc. Y por lo tanto, eso que se valore, se respete y se destaque. Del punto de vista de recursos humanos hay harto que hacer, pues, o sea, desde la selección de un colaborador hasta la desvinculación. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la selección, buscar perfiles donde el respeto, la diversidad, hay un concepto también que se utiliza hace varios años que es el growth mindset o la mentalidad de crecimiento, sean aspectos que sean aspectos que estén en el respeto, etcétera, sean aspectos que estén presentes en las evaluaciones que se hagan en las personas que están ingresando como nuevo talento en la organización. Incorporar lo que ya dijimos, los valores, los comportamientos, eso medirlo, y además también eso vincularlo a los planes de reconocimiento. ¿Cuáles son los comportamientos vinculados a la seguridad psicológica que apalancan ciertos valores que vamos a destacar organizacionalmente dentro de nuestra propia organización? Desde el punto de vista del liderazgo, lo mismo. El liderazgo es que, como decíamos antes, que se acuerde
grupalmente qué es lo que vamos a entender, que sean ejemplos de cosas que uno siempre dice, pero que no es tan simple, parece de repente de lograr, de respecto a comportamientos psicológicamente seguros, que ellos mismos reconozcan dentro de su equipo, no depender siempre de recursos humanos. Normalmente recursos humanos facilita estos temas, pero no es el único responsable, como ya lo dijimos. Aquí la corresponsabilidad es súper relevante. Ahí lo que dice Alfonso Cornejo, y aprovecho de saludar a Alfonso, que tengo el gusto de conocerlo. Dice, lo otro importante, que apunta a lo que estás diciendo tú, lo otro importante también es que todos somos responsables de la salud psicológica y de la seguridad, no solo responsabilizar a los niveles superiores o al Departamento de Recursos Humanos. Esto depende mucho también de los colegas, del equipo mismo, ¿no? Siempre solemos culpar mucho ahí a los líderes y ojo, que la seguridad psicológica la hacemos todos. Hay mucho acoso de los pares, ¿no? Hay muchos temas ahí que están complicando la cosa. Sí, hay otras cosas que son más instrumentales, pero que también aportan. Por ejemplo, hay una organización que se llama Yale People, con la que yo por muchos años certifiqué en agilidad para recursos humanos. Ellos tienen un juego de seguridad psicológica, que es gratuito. Ah, qué bonito. Entonces, ¿Dónde? Para que lo dejemos ahí instalado. Son distintas cartas que uno va pinchando y aparecen situaciones que ayudan y que perjudican ambiente de seguridad psicológica, y a partir de eso la idea es ir generando la conversación. Es una manera de ir introduciendo el tema de una manera más lúdica. Hay otra práctica que es de Management 3.0 que se llaman los calendarios Nico Nico, no sé si lo han escuchado. Que Nico Nico es una palabra en japonés que ellos tomaron que significa Nico, significa sonrisa. Entonces el calendario sonrisa, sonrisa. Y básicamente es un calendario con los nombres de los integrantes de un equipo donde las personas, y ahí todas las adaptaciones son bienvenidas. Lo pueden hacer diariamente, semanalmente, en la mañana, en la tarde, 2 veces al día, como ustedes quieran. Pero básicamente que cada uno va identificando el estado de ánimo, por ejemplo, con el que está partiendo el día. Okay. Entonces, si yo durante una semana lo lleno diariamente y veo que durante toda la semana, y con distintas caritas, pues carita triste, carita neutra, carita alegre, claro. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que Rosa toda esta semana puso puras caritas tristes, hay algo que le está pasando a Rosa. Y eso, por lo tanto, genera dentro del equipo el que alguien del equipo o varios del equipo que tengan de mayor cercanía estén atentos, se acerquen, generen la conversación, etc. ¿Por qué? Porque dentro de este mismo estudio de Google, además de este tema que identificaron de distribuir de manera equitativa el tiempo en una reunión, también se dieron cuenta que aquellos equipos donde había un interés genuino por el otro, se lograban también mayores niveles de seguridad psicológica. En algunas empresas u organizaciones eso se da de manera más natural, en otras hay que impulsarlo un poquito más, y por lo tanto, en aquellas que sea de manera más natural, en más de una oportunidad me han dicho, ya, pero un calendario, qué ridículo, si nosotros igual todos los días nos tomamos un café y hablamos entre nosotros. Ok, entonces no aplica. Pero sí puede aplicar de otra área, donde no esté tan logrado ese tema, o en una organización donde tengamos un ambiente mucho más hostil, y por lo tanto esto puede ser un aporte, como te digo, es una cosa súper como operativa, pero que van generando este tipo de... Por cierto que sí. Y mira, Pedro Holguín nos está compartiendo una súper buena práctica donde dice que en minería existe este concepto de la tarjeta verde. Entonces, para que lo lean ahí, porque está súper interesante. Todos somos responsables de la seguridad, en fin, está compartiendo una muy buena práctica en minería, así que invitados, muchas gracias, Pedro, por compartir eso. Es cierto, eso es con lo que hablábamos antes sobre la filosofía de Lean, por ejemplo, que lo que promueve es eso, que todos sean corresponsables, en este caso de la seguridad en la industria minera, que claramente es un gran tema permanente. Temazo. Oye, Jorge, mira, habíamos comprometido con hablar muy brevemente de las 4 etapas de la seguridad psicológica de Timothy Clark, porque es uno de los mayores referentes del tema. Así que, porque esto también les puede servir a la gente para saber en qué etapa están, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Nos podrías contar muy brevemente cuáles son esas 4 etapas? Sí, brevemente. Esta teoría de Timothy Clark, que tiene un libro también que se llama Las 4 etapas de la seguridad psicológica, a propósito de esto, está en inglés el libro The 4 Stages of Psychological Safety.
son las 4 etapas por las cuales normalmente cualquier persona sí o sí va a pasar. Lo mismo que ocurre cuando uno habla sobre los equipos de alto desempeño de Tucumán, desde la formación hasta el alto desempeño. Son etapas que todos los equipos atraviesan, la diferencia está en qué tan pegados nos quedamos en una u otra etapa y por lo tanto, cómo la gestionamos. Aquí con este tema pasa exactamente lo mismo. Las 4 etapas de la seguridad psicológica son seguridad para la inclusión, es decir, que yo me siento parte del equipo, lo que normalmente es muy notorio cuando una persona está recién ingresando a una empresa, quiere sentirse parte. Cuando yo voy a la casa, conozco a una persona, a una nueva pareja, voy a la primera vez a almorzar con los suegros, y al principio yo lavo los platos, me ofrezco a llevar el vinito, ¿cierto? Soy súper educadito, pero me atrevo todavía a abrazar al suegro, a darle la mano, así, a apretarle tanto la mano. Ahí, bueno, y tiene que pasar un trecho para yo realmente sentirme confianza. Lo mismo pasa en el mundo de la empresa. Entonces, en la medida que yo me sienta parte de la empresa, o al menos del equipo al cual ingresé, me siento más incluido y por lo tanto ese es el primer paso para lograr un nivel de seguridad psicológica. Luego de estar la seguridad del aprendizaje. Pero la seguridad del aprendizaje no solamente de sentirme seguro de que sí, ese es el curso que yo quiero tomar, no, es realmente yo reconocer que necesito aprender, reconocer que hay esta tarea, esta actividad, este entregado en particular, no sé cómo hacerlo porque yo antes lo hacía de manera distinta o no lo había hecho nunca, necesito por lo tanto que alguien me apoye, un mentor, un coach, un curso, ir a otra área, a que me facilite el proceso, etc. Cuando tengo esa confianza de expresarlo, cosa que de repente tampoco es tan frecuente, yo conozco personas que de repente han pasado un año o 8 meses en una empresa trabajando en distintos temas, consultoría, en venta, qué sé yo, y no saben cómo llenar ciertos sistemas, distintas cosas, y no se atreven, porque no está el ambiente para. Saben que, o temen que si lo dicen, pueden ser vistos como incompetentes, personas ignorantes, etc. Entonces, cuando yo logro ese segundo nivel, sí, avanzo nuevamente en seguridad psicológica. Luego, seguridad para contribuir. Estoy en la reunión y me atrevo a dar mi opinión. Con respeto. Es un paso importante, ¿no? Y la cuarta etapa es la seguridad para desafiar. Pero aquí, ojo, nuevamente, no significa que aquí yo me pongo arrogante, prepotente y digo, no, usted está dando pura tontera, yo en realidad lo he hecho 1000 veces. No, no se trata de eso. Pero sí es sentirme seguro de disentir. Yo creo que esto lo podría hacer de una manera distinta porque a mí la experiencia me ha demostrado que, por lo tanto, yo propongo hacerlo de esta forma. Esto otro. Esto otro, exacto. Pero, como te digo, son 4 etapas por las cuales las personas sí o sí pasamos. La diferencia está cómo yo les facilito a esa persona ese tránsito, en el fondo, para que llegue a un nivel avanzado de sentirse seguro psicológicamente. Y ahí nuevamente los procesos de recursos humanos tienen mucho también que decir, desde la inducción, desde distintas etapas del momento, del employee journey o del viaje del empleado. Claro, y estas 4 etapas de alguna u otra manera, no solamente a nivel individual, sino que a nivel también grupal. O sea, yo podría eventualmente también medir, que por ahí va también la pregunta, ¿cómo puedo saber en qué estadio está mi organización? Porque esto no es tengo o no tengo, no es binario, no es 0-1, sino que es en qué grado mi organización está para yo poder identificar la brecha y poder hacer acciones entonces para mejorar, dado todos los beneficios que esto tiene. Y no puedo dejar terminar este conversatorio sin que abordemos el tema de la generación de culturas de buen trato, la cultura del respeto, ¿no? Que está muy asociada a esto, o sea, directa e indirectamente. Yo ya dirigí un conversatorio en torno a este tema, que tiene que ver con generar una cultura más allá de la ley Carin, pero de todas maneras yo quisiera preguntarte si tú consideras que la ley Carin se conecta con este tipo de intervenciones más legales o mandatos legales. ¿Tú crees de que aporta la ley Carin a generar esta cultura del respeto y del buen trato? ¿Cómo lo ves? Sí, completamente. Ahora, lo que yo creo es que la seguridad psicológica es la base para eso también. Porque en el fondo la ley Carin lo que promueve, y como a mí me gusta por lo menos plantearla, sí, claro, yo trato de hacer, independiente que propone un protocolo y sanciones, etcétera, para mí ojalá eso es lo que uno debería evitar. Ojalá no llegara a eso.
pero sí, de alguna manera, a través del cuerpo legal, te obliga a que el tema esté presente en la mesa y que debería incentivarte a crear equipos más saludables, en términos súper básicos, a conocer mejor a tu entorno, a tus colegas, a tu jefe, a las otras áreas, etc. Porque si una persona se siente acosada laboralmente, quien tiene la respuesta para saber si la otra persona que tú le dijiste un sobrenombre le gusta o le desagrada es la misma persona. Por lo tanto, eso te obliga a conversar con el otro, a conocer dónde están sus límites y respetarlos. Para que se dé esa conversación tiene que haber un espacio de confianza. Para que se dé esa confianza tiene que haber un buen ambiente de seguridad psicológica. ¿Ya? Y desde ahí, por lo tanto, ojo que, por ejemplo, todavía no ha pasado mucho tiempo la ley que impartió en el 1 de agosto, pero ya hay algunas evaluaciones preliminares respecto a sus resultados. Una de ellas es que la gente no se atreve a denunciar, que es una de las barreras que has identificado. Claramente, si no estamos en seguridad psicológica, no me voy a atrever a decir que alguien me está acosando o que sufrí violencia o la experiencia que haya tenido. Entonces, nuevamente, está dentro, es la base para que se genere el resto de los comportamientos y impacta no solo la ley CARE, en la ley de inclusión, en la incorporación de las personas mayores, en todos los espacios relacionados con estos temas. Claro, mira lo que nos dice Rose creo que sí, dice que esto es un temazo porque en muchos casos donde las personas no se atreven a denunciar por las represalias, y ya sabemos que tenemos un caso ahí a la vuelta de la esquina, y ojo, esto cómo impacta en el tema de la salud mental, ¿no? Bueno, decir nomás que la seguridad, quizás a modo de cierre, ¿no? Que la seguridad psicológica no solamente es un ideal, sino una necesidad estratégica es un must, como dirían los gringos, ¿no? Y yo ahí pondría mucho foco no solamente en corregir y en como resolver cuando estos problemas ya están, cuando no hay seguridad psicológica, cuando hay temas de acoso, porque ya la seguridad psicológica no solamente no está presente, sino que además está invertido, ¿no? Sino que cómo las organizaciones hacen foco en la prevención. Y yo ahí abordaría un poco lo que decía uno de los ponentes hace un rato, medir el impacto. Porque si no medimos el impacto y no le mostramos a la alta gerencia estos datos duros que tú nos estuviste compartiendo, Jorge, así que muchas gracias, porque yo creo que eso responde a una duda que yo siempre tengo, y que es cómo podemos resolver a nivel de convencer a la alta dirección de que esto es un tema estratégico, que no es porque queramos ser buena onda ni porque la salud mental o el respeto está de moda, ¿ya? Sino que es un tema estratégico, ¿sí? Jorge, antes de despedirte y agradecerte este espacio, quiero preguntarte, ¿qué pasa si aquí dentro de la gente que nos está escuchando quieren ahondar un poquito más en este tema? ¿Dónde nos contactan? ¿Dónde te contactan? Sí, hay si no me equivoco, ahí va a aparecer contacto@ucorporativos.cl. Si quieren profundizar, obviamente hay mucho más temas que abordar respecto a la seguridad psicológica, sus consecuencias, el impacto de la productividad y cómo también va influyendo en otros aspectos dentro de la organización. Tenemos una formación vinculada a este tema de seguridad psicológica, por lo tanto, ahí gustosamente, si nos envían algún mensaje, un correo, donde lo que está apareciendo ahí en pantalla, podemos seguir conversando y ver cómo los podemos seguir apoyando y profundizando al respecto. Así que te agradezco muchísimo. Nosotros vamos a estar atentos. Rosita, por esta conversación muy interesante y también para nosotros es mucho más interesante y entretenido cuando las personas participan e interactúan mucho, y creo que fue la dinámica que se dio hoy. Así que también les agradezco a todos quienes nos acompañaron, sus preguntas y sus aportes. Así es. Recordarles entonces a todos y todas, muchas gracias, Jorge, por la generosidad. Probablemente nos van a estar preguntando por algunos datos que tú diste, así que bienvenidos ahí en el correo. Recordar que en programas corporativos desarrollamos experiencias de capacitación gerencial y profesional para mejorar el rendimiento y la efectividad de los equipos, tanto en instituciones públicas y privadas. Y por cierto, el tema de la seguridad psicológica y la ley Karin está disponible para ustedes. Quiero desearles que tengan un muy buen resto de día. Muchas gracias por todos los aportes y nos vemos en una próxima. Nos vemos, que estén muy bien.